Esperamos de que estén muy bien, que estén de la mejor manera posible. Este es el primer episodio del podcast de People Tolic, como ustedes lo quieren llamar, como les salga la pronunciación. Cabal, la verdad es que estoy muy, muy contento de que esto se pueda lograr. Es parte de un gran proyecto que se lleva a cabo desde hace ya varios años. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso con Walter. Pero déjenme presentar a nuestro invitado, ya le dije el nombre, pero la verdad es de que estoy muy contento de que estés por acá, que seas el padrino de que seas el padrino de este podcast que es People Tolic. Bienvenido, Walter. Preséntate con nosotros, por favor. Pues muchas gracias, Eliezer, y saludos a todos por allá, los que van a ver, comentar, distribuir, atacar, criticar o denunciar este video. De todo. Sí, la verdad es que personalmente yo conozco a Walter ya hace varios años, no sé cuántos, la verdad, todavía. Estoy seguro que fue después del 2012. Ajá. 2000 algo. 15. Pero en esa década de los 10. Sí, pues en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, pues la verdad es que hemos trabajado en varios proyectos. Unos de teatro, otros musicales, otros de comunidad incluso. Entonces la verdad es que ya tenemos una muy buena trayectoria con Walter. Muchas gracias por estar aquí. No, sí, gracias, y pues gracias por seguirme teniendo en cuenta. No cualquiera que trabaja conmigo quiere después quiere repetir, la verdad. Lo sé. Lo dudé, pero aquí estamos. No, sí, bueno, vamos a empezar con esto. La verdad es de que yo decidí llamarte a este primer podcast, este primer capítulo del podcast, porque vos fuiste una de las personas con las que iniciamos este proyecto desde cero. Te voy a comentar un poco porque yo sé que muchos de los que nos están viendo, escuchando, y vos no saben tal vez muy bien cómo está toda la historia desde un principio como tal. Y es de que People Tolic inició principalmente por el Cristian Merengues, ¿verdad? Han sido diferentes los nombres que ha traído en estos últimos 3 años y vaya variedad que ha tenido. Ha tenido varias etapas. Ha sido un niño difícil. Ha sido muy difícil el niño, pero la verdad es de que el objetivo siempre ha sido el mismo y es el mostrar a gente, a patojos, a toda clase de persona de mente creativa, llamémoslo así. Pues a forjarse ya de una manera dentro de la iglesia, ¿no? Me considero una persona que ya ha estado su tiempo pues en el camino y que por lo menos ya sabe cuáles son los tanes del oficio, ¿eh? El proyecto ha ido evolucionando junto conmigo porque al principio era solo yo, vos que me ayudaste en las primeras cositas que hicimos por ahí, pero ya después la gente fue cambiando y etcétera, y así fue evolucionando todo el asunto. Pero el objetivo siempre fue el mismo, fue el mostrar a la gente acerca de Dios, acerca principalmente de la fe, ¿verdad? Y el mostrarlo de una manera diferente, distinta, llamémoslo atractiva, ¿verdad? Hasta cierto punto, tal vez no por este físico, pero tal vez sí por el contenido, por lo menos, ¿verdad? Y pues así fue como inició con ese objetivo. Ahora bien, vamos en la parte donde está Walter, que es en el nombre. Donde aparece. Así. Cierto día vine yo y dije a Walter, vos Walter, tenés tiempo, justo como hoy. Mira, tenés tiempo. ¿Qué tenés que hacer? Y algo que nos gusta a los gordos es comer. No es que yo diga que estés gordito o que me guste comer, no quiero generalizar. Estoy en una lucha personal contra la anorexia. Yo he podido sobrellevarla, he salido de ahí. Ok, gracias a Dios. Y yo también. Y también lucho con el veganismo. Es una lucha constante. Pero entonces coincidimos en esa parte de mira, ¿qué tenés que hacer? Nada, pues venite, platiquemos de la vida un poco, y así fue como nació. En su momento empezamos a platicar esto del nombre y el Cristian Merengues fue uno de los nombres que vos me lanzaste. ¿Vos te recordás el por qué ese razonamiento? Bueno, es que justamente en esa época estaba como popularizado en las redes sociales el tú bien acá y yo merengues, o tú esto y yo merengues. Sí, pero ¿cuál era la idea de ese yo merengues? Porque
según lo que yo tengo entendido, es de que tenía dos relaciones muy diferentes. Por ejemplo, habían unos que se menospreciaban en el yo merengues y otros que se mostraban de una manera más favorable a... En el merengues. Exactamente. Pero en lo personal siempre veía en ese merengues como un punto de realidad. O sea, está la ficción, está el que quieres y estoy yo merengues. O sea, que es el que soy y lo que vas a obtener. O está pongámosle cualquier sueño, cualquier deseo, pero está lo merengue que sería la realidad. Y recuerdo que esto surgía porque vos decías que querías hablar desde el cristianismo, pero no tanto irte por la parte de ficción, por definirla de alguna manera. No estamos hablando de cristianismo de ficción, sin atacar ninguna susceptibilidad, pero no irnos solamente por la parte establecida, y es que es una lucha que hay muy fuerte dentro de la iglesia, y es el que de pronto se perfilan personajes que son todopoderosos. Y entonces resulta que viene ante el hermano que canta ahora y hace todo, y entonces estás vos merengues, va, que pues hablas con Dios pero te trabas orando, quieres cantar pero se te sale un gallo. Que la cantás. Está el merengues, que es el quiero hacer. Y buscas te le pegas a alguien para aprender a tocar guitarra, te le pegas a alguien porque quieres aprender a predicar. O sea, está el merengues que le está echando ganitas desde su realidad. Cabal. Mientras que ya está el que ya, o sea, aunque también pueda que haya tenido su lucha, obviamente, pues nadie es que nace y canta, predica, ora y sana a la vez. Pero claro, está aquel que va luchando, ¿verdad? Desde su misma realidad, y entonces de pronto el diálogo se tornó a eso, a la realidad que como cristianos tenemos, que no somos perfectos totalmente. Buscamos la perfección que es Dios, pero incluso exacto, habiéndolo alcanzado, aún no podemos decir que somos perfectos. Exactamente. Entonces en eso dialogábamos y reflexionábamos mientras masticábamos comida. Mucha. Mucha. Y entonces llegamos a esa conclusión, ¿verdad? El poder hablar de esas como inquietudes y deseos de poder acceder a Dios desde tu realidad. Y una lucha, no tampoco es un conformismo de eso, tengo este defecto y así va a permanecer, sino que voy luchando con ese defecto, pero es una lucha constante, ¿verdad? Está el campeón, el que siempre llega a la meta, pues estás vos merengues que vas luchando, hoy lo logré, mañana no, pero pasado me levanto, etcétera. Exactamente, y pues la verdad es de que esa visión fue la que me gustó bastante en su momento, ¿verdad? El mostrar esa perspectiva diferente, más que todo, el mostrar esa perspectiva diferente a todo lo que nos estaba vendiendo de por sí la cultura popular, por así decirlo, ¿no? Sí, recuerdo que incluso dialogando al respecto se habló de que la mochila del católico. Entonces se hablaron de algunas ideas que ya luego vos lograste como evolucionar. Exacto, entonces era como todo el mundo dice, ay, qué buen patojo va a la iglesia, pero también al momento que te dicen en tu casa, bueno, ¿te vas a tu cama o qué fregados? Porque acá no te la pasas, o sea, así muy bonito como cantás ya ni demás, pero así venía a lavar los trastes así con ese mismo ánimo. Cabal. Sí, la verdad es que así son las cosas, o sea, tal vez muchas veces lo que muestra uno como, llamémoslo así, servidor dentro de la iglesia, es una perspectiva muy diferente al respecto. Apareció ahí en el de fondo. ¿Usted qué opinamos? Cabal. No, y es una de las perspectivas que quería también ilustrar dentro del mismo nombre, incluso, porque el Cristian Merengues es el mostrar, como vos decís, esa perspectiva diferente al respecto. Y hablábamos de todo eso, ¿no? O sea, vos fuiste parte fundamental. Vos, mamá, escucha. No, y es que la verdad sí fue, yo estoy muy agradecido con vos por todo esto, y considero que este proyecto de alguna manera no se podría haber realizado tal vez de la manera en cómo evolucionó si no hubiera sido por esa idea inicial, vos, y por lo cual te agradezco bastante. Y ahora quiero que nos contes un poco de Walter. Vamos a iniciar por Walter, ¿verdad? La evolución que tuvo Walter a través de su pequeñez, de cómo fue ¿por qué Walter en la iglesia? ¿Por qué Walter es servidor en la iglesia? ¿Por qué estuvo en pastoral?
Contanos un poco respecto a tu niñez. ¿Cómo fue todo eso? Recuerdo que cuando era pequeño, muy pequeño, contaba las manos y de risa reza. No, pues Walter, como no sé cómo hacer esto, lo voy a hacer como lo hace todo el mundo que habla en tercera persona. Okay. Walter es un chico. Bueno, Walter nace hijo varón único entre mujeres, con una madre y un padrastro que siempre se portó como un padre. Inicialmente vivimos acá en Villanueva, luego nos fuimos a Zona 21, un asentamiento allá que recién se iniciaba en Zona 21. Entre todo lo que implica vivir en un asentamiento, que algunas personas pueda que tengan esa experiencia o conozcan, que es llegar a un lugar y empezar desde cero en casitas de nylon y de cartón, yo aprendí como a disfrutar esa vida, ¿verdad? Mi mamá siempre ha sido muy sociable y siempre ha sido muy preocupada por los demás, entonces ella pues al pendiente a lo largo de su historia, ¿verdad? Siempre ha sido como muy llena de fe y muy llena de caridad. Ella al pendiente de si necesitaba algún vecino algo, estaban enfermos, medicina, estaban tristes, palabras de ánimo, no había espacio para la iglesia en ese asentamiento. Ella con otras personas empezaron como, bueno, ¿y cuál va a ser el terreno de la iglesia? Puesto que ella inició acá en Villanueva, también fue como de las primeras ovejitas, como llaman a los integrantes de las comunidades en Jesús Reina. Luego pues por diversas situaciones tuvo que dejar la comunidad y luego pues migrar con nosotros. Entonces, pero siempre a donde quiera que ella fue, incluso ahora, siempre ha estado metida en algo de la iglesia, ¿verdad? Sí, pues. Entonces tenía esa escuela de ella, el ser todoterreno, o sea, ella desde ir a zanjear y clavar y hacer todo para construir la iglesia, hacer comida, vender, y si hay que hacer oración, predicar, cantar, o sea, todo terreno. Entonces, espiritualmente y dentro de lo que es ser iglesia, tengo esa escuela, ¿verdad? Obviamente eso lo dice un Walter adulto, puesto que el Walter pequeño era el que... Solo veía a su mamá ahí. Ajá, o sea, el Walter pequeño era el que anda con tu mamá, pero yo era el que estaba molestando afuera de la iglesia. Yo era el que estaba haciendo bulla. Con el otro montón de chiríes ahí. Exacto, o sea, la típica historia de, es el líder, pero el hijo... comportate un poquito, tenía vergüenza. Entonces, pues en la iglesia en mis primeros años no era Walter, era el hijo de doña Irma. O sea, pues, ¿quién está? Es el hijo de doña Irma. ¿Quién está molestando? El hijo de doña Irma, el hijo de la hermana Irma. Entonces, pues esa fue mi niñez, ¿verdad? En un asentamiento, estudiando, luchando, sabiendo qué es caminar, andar en el lodo, limpiarte los zapatos, llevar tu blog para ir a estudiar. Y así estuve hasta los 13 años que estudié sexto primaria. Okay. Ya luego, hay dos como partes muy importantes dentro de mi vida, dentro de mi historia personal, que es como la intervención, veo ahí la intervención plena de Dios, y es a los 14 años cuando entro a un seminario menor a estudiar básicos. Y a mis 22 años cuando dejo el seminario. O sea, los dos momentos muy importantes, ¿verdad? Esos dos, definitivamente, o sea, son dos como puntos en mi historia personal que fueron contundentes. Entonces, yo nunca había tenido como una vida de iglesia plena, puesto que iba a todas las actividades y sabía de todas las actividades, porque iba con mi mamá. Sí, ves. O sea, nunca fue como yo quiero ir a la iglesia a hacer, no, mi mamá me llevaba y aparte decía, bueno, no voy a estar en la casa y voy a ir a jugar. Entonces, cuando entré al seminario, entonces ya empiezo a tener una vida eclesial distinta y a conocer en qué consiste. Y entonces entro y ahí empieza todo lo que, o sea, aunque fuera yo solamente a molestar, algo iba absorbiendo. Porque entonces ya dentro del seminario me empecé a dar cuenta de algunas cosas que ya conocía. O sea, no solo conocimientos de cuestión de religión, sino también habilidades y disposiciones a alguien que haga una dinámica. Yo me sé una dinámica. Alguien que haga, yo sé hacer oración. Yo sé. Entonces ya se empieza a explotar y a fortalecer más esa parte. Adicionalmente, pues toda
toda la dimensión espiritual que se va trabajando dentro del seminario y también la formación académica y perspectiva de conocimiento que se va nutriendo. Simón. Elementalmente, por ejemplo, yo lo que siempre me llamó la atención gracias a mi bisabuela que me regaló un libro que se llama La fuerza de un ideal, que habla sobre la vida de Daniel Comboni, yo dije quiero ser misionero, y el seminario cuando yo entré, muy importante aprender a leer, porque yo estaba en la feria católica y entregaron un prospecto y decía, ¿quieres ser sacerdote misionero? Ajá. Y yo dije, sacerdote o misionero, yo quiero ser misionero. Perfecto, y me fui a la escuela de misión. Pero como no es casualidad que tú estés acá, dijeron en el retiro y resultaba que el paquete era sacerdote misionero. No era sino que era I. El O estaba en mi mente, el I estaba claro para que pueda leer. Cabal. Entonces yo... caray. me lo repiten. Y entonces, pero hubo algo muy interesante, y es que yo tenía la perspectiva de un sacerdote como alguien serio, cuadrado. Totalmente. Entonces, cuando yo veo, inicia el retiro y entonces empieza decía José María, decía el brazalete, el gafete, el gafete, y entonces el tipo barbudito. Bueno, jóvenes, acérquense, vamos a hacer un jueguito, y levanta las manos, mueve la cabeza. Yo como, el hermano José María está haciendo dinámicas y todo. Yo como, qué bonito. Cuando dan las 6:30 de la tarde, o sea, esto fue como a las 3 que inició el retiro, a las 6:30, cuando veo al hermano José María revestido de sacerdote caminando, yo... caray, dijo. Pero él estaba jugando. O sea, ¿Qué hace un sacerdote? Pero él es divertido. ¿Qué hace vestido de sacerdote? ese cambio de perspectiva al respecto. Sí. Y como obviamente yo era mi autopercepción en la niñez, siempre que alguien me decía un defecto, es que mucho molestas, sos demasiado... No me decían sos extrovertido ni mucho molestas, frases más chapinas. Sí, ves, cabal. Pero yo veía eso como un defecto. Yo como, pero si él hace dinámica... Entonces ya me van cambiando el chip, y esa semana que tengo el retiro, el sacerdote, de pronto había un seminarista que escribía poemas, y yo, y todos van a hacer misión, y yo como... si quiero salir a hacer misión, tengo que ser sacerdote. Acepto. Bueno. Entonces, está bien. Está en el paquete. Exacto. Entonces, no pasa nada. Entonces dije, bueno, si sucede, pues gracias a Dios. Si no, pues no. Terminando el retiro, hacen el aviso de quién entra, quién sigue, quién no. Y entonces empiezan eso hasta dramático. O sea, estamos en la capilla y dicen, bueno, a la derecha todos... Y conforme los llamemos van pasando a la izquierda. Entonces yo no sabía cómo a este que molestó no lo han llamado, no va a pasar. A este fue el que hizo la oración, lo llamaron, pasó. Entonces va uno como midiéndose. Andaban los chismes que por cuartos recibían 3 personas, porque nos dividían en habitaciones, ¿verdad? Entonces, y de pronto llaman a los 3 de mi cuarto, y yo, llamaron a los 3, y yo, hijo de la cha. Y luego llaman a un quinto, yo... Ya solo habíamos como 3 que no habíamos pasado. Yo como, bueno, pues igual, ni quería estar. ¿Cómo que ni quería? Ni bonito ese lugar. Y yo siempre he estado muy apegado a mis emociones, ¿verdad? Sí, entonces yo así como, no llores, no les des el gusto. Y yo como, además hay polvo en el suelo. Y entonces en el seminario donde estuve hay una frase que es como el eslogan, pero es muy, muy, muy representativa, y estaba en la capilla, estaba la imagen de la Virgen y estaba la frase, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Y yo, bueno, Dios, hágase en mí según tu palabra, porque para yo poder ir al retiro, mi mamá me dio a elegir, puesto que yo había ganado mi examen de admisión en un instituto que en zona 12 es muy... Como en mi época era si vas allá es porque sos pilas, definitivamente. Yo había ganado el examen, yo como, soy pilas. Entonces, el entrar a ese instituto era un gol de alguna manera, puesto que nadie esperaba que el molestón de Walter fuera a ganar su examen en el instituto. Cabal. Entonces me dijo mi mamá, al instituto hay que pagarlo el martes. Entonces, y el examen en la escuela de misión es el lunes. ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Porque si no, tengo que pagar. Y si pago ya, aunque vayas, ya no. Entonces, pensalo. Yo, me voy a arriesgar. Entonces, yo dije, si no entro, ya no estudié. Y a mí me gustaba estudiar. O sea,
nunca fui abanderado, pues me fascinaba el estudio. Entonces yo, bueno, pues vamos a hacer la escuela de misión. Hice la escuela de misión y yo, bueno, en ese momentito como, bueno, ya no estudié este año, ahí veo qué hago. Y cuando leo, hágase en mi segunda palabra, Walter, pum, yo salté corriendo de la felicidad, yo, sí, tan bonito este lugar, no importa el polvo, no pasa nada. Hermano. Entonces, en ese momento, pues, fue muy importante, puesto que de alguna manera siempre me sentí como rechazado por esta parte de ser demasiado molestón. Sí, pues. Y entonces, en ese momento, el sentir que en medio de esas aparentes apariencias, básicamente, apariencias que aparentaban Dios te dice, Nel, así como sos es que te quiero, o sea, por eso te busco, puesto que yo en su momento lo dije, no recuerdo si fue con uno de los seminaristas o con un sacerdote, dije, es que yo soy muy molestón y eso no es bonito, y me dijo, no, si Dios te está llamando justamente por eso. Y yo, conste. Entonces entro al seminario y pues la misión principalmente me nutrió mucho, ¿verdad? El poder ir a compartir con las personas, el llegar y de pronto que no exista ningún programa, ninguna organización y pues ir a provocarlo vos, ¿verdad? Y luego abandonar, o sea, el saber que no vas a ser eterno en un grupo, eso me marcó definitivamente. Entonces, ya luego pues 3 doritos después yo, no, pues sí, esto no es para mí, o sea, al final del sí quiero ser misionero y acepto el sacerdocio, ya fue como, Dios, muéstrame el camino. Y sí, entonces, sin embargo, pues hubo mucho aprendizaje que aún permanece, o sea, después del seminario, yo solamente diciéndole a Dios, guíame a donde querés que vaya. Y es que llegó a la docencia, ¿verdad? Que hasta el momento es lo que he ejercido desde 2012 hasta acá. Bueno, de hecho desde 2011, mediados de 2011, porque inicié en el seminario dando clases. Se fue un sacerdote de misión y alguien tenía que cubrir el curso de latín que él daba y me pidió un favor porque a mí me gustaba el latín. Entonces, ¿a vos qué te gusta? Como pasa en la iglesia, ¿a vos qué te gusta eso? Dale, hazlo. Y fui a compartir con los compañeros y me gustó la experiencia docente desde junio de 2011 hasta ahora. Gracias a Dios, todos los años he estado comprometido con algo de educación. Y de esa manera, o sea, salí del seminario, la instrucción, yo pedí un año de discernimiento. Bueno, no pedí un año de discernimiento, pedí discernimiento, no dije tiempo. Pero de alguna manera yo sabía que no iba a volver. Cabal. Y aparte, o sea, a fin de año se hacen 15 días de misión. Entonces yo antes de salir de misión escribí un correo y le escribí al prefecto de formación. No me he sentido bien últimamente, necesito el poder poner a discernimiento mi decisión de si continuar o no, y también hay ciertas situaciones en mi familia que yo quiero salir a responder. Entonces me dice, me parece bien, ve a misión y luego hablamos. Cuando regresamos nos dicen los formadores, vamos a estar teniendo reuniones con algunos de ustedes porque debemos evaluar su compromiso. Entonces ya sabíamos que era el corte de cabezas. Cabal. Justamente en ese corte de cabezas dice, llego a la reunión y me dicen, fíjate, Walter, que queríamos te la agradezco, pero no. Y yo como dispara de una. Entonces queríamos, me van a dar discernimiento. Sí, pero es que no veas esto como algo mal. No, calidad, porque justo yo quería que Dios me hablara, o sea, que me diera una señal, porque al final lo más fácil para mí fue entrar al seminario. O sea, el renunciar a mi familia. Sí, familia sí me dolió un poquito, pero también fue un... O sea, era como... Pero luego el dejar el seminario sí fue una decisión muy, muy fuerte. A ver, me gustaría tal vez un poco divagar un poquito más en ese proceso de formación. Me gustaría principalmente ¿cuál era la perspectiva que vos tenías de Dios antes de entrar a este momento de formación? Y cómo ha ido evolucionando desde ese entonces. Porque creo yo de que principalmente, voy a hablar de una manera general, pero considero de que muchos de nosotros al momento de conocer la iglesia,
Es como que sí existe un Dios, sí está la Virgen, sí está Jesús, pero no hay una creencia como tal, ¿ya? Una creencia que pues se va forjando conforme a cómo va tu servicio, a cómo ves vos, cómo vas forjando tu servicio con los demás, con las ovejas, en tu caso, cómo vas de misión, a cómo vas aprendiendo en tu catequesis, en todas esas formaciones que recibías. Entonces me gustaría, principalmente, ¿cómo fue que vos empezaste a tener una certeza de la existencia de Dios? Como tal. Ah, caray. Bueno, antes del seminario, catecismo ABC, Ajá. verdecito. O sea, Dios es nuestro Padre que nos ha creado para amarle y servirle. Ajá. O sea, y listo. ¿Y por qué? Porque sí. Y porque así dice el catecismo, y así dice mi mamá, y así me dijo la catequista, y listo. O sea, es una fe muy infantil, que de hecho dentro de los procesos de encuentro con Dios es un primer proceso, una fe infantil porque viene de la infancia, no porque sea menos válida o más válida, sino que es infantil puesto que normalmente se adquiere en la infancia. Ya luego creo que uno de los principales, de las principales cosas o situaciones que hacen que yo de pronto esté plenamente consciente de la existencia de Dios o crea plenamente en Él, creo que más que cosas de formación son cosas de la vida. Ajá. O sea, llega un momento en mi historia, teniendo 14, 15 años, 16, en los que yo me peleo con Dios, o sea, tengo el atrevimiento, ni que jobo, o sea, me peleo con Dios, me desespero porque las peleas con Dios van principalmente a eso, cuando Él no hace lo que uno quiere. Exactamente. No es porque... Entonces resulta que yo siempre quise tener un hermanito varón, o sea, mis hermanas las amo, pero siempre quería tener un hermanito varón y mi mamá pues que tuvo la oportunidad de quedar embarazada, y no fueron una, ni dos, ni tres, sino 4 veces. Oh, lorón. Y fueron 4 abortos naturales que ella tuvo debido a situaciones de salud. Obviamente eso lo entiendo yo ahora, situaciones de salud. En ese momento decía, pero ¿por qué Dios hace las cosas a la mitad? Porque yo veía la emoción de mi mamá. Yo veía, por ejemplo, mi mamá era ministra y ella como, no, Dios va a hacer el milagro. Pero hasta en esa parte también veo la fortaleza de mi mamá. Ella en ningún momento, si internamente lo pasó, jamás me lo demostró. Pero ella siempre firme en su fe. Incluso en su 5º embarazo, ella, este es un hijo que el Santísimo va a traer a la vida. Yo estaba totalmente destrozado, pues. Destrozado y totalmente incrédulo. Y me daba rabia escuchar, eso también se lo echó a mi mamá. Pero a mí me daba un poco de rabia escuchar a mi mamá con fe porque decía, y capaz va a perder al bebé. Porque ya, o sea, porque sí, ya porque Dios me 4. demostró que a él no le interesa que nazca el niño. Entonces, cuando yo entré en esa situación de pelear con Dios, entonces no puedes pelear con algo que no existe. No puedes pelear con algo que no existe. O sea, inconscientemente ahí estás aceptando una existencia, ¿verdad? Y luego, vino mi hermanita. Así nació y de 6 meses, mi mamá con problemas de azúcar, depresión. O sea, ella llegó a consulta, le dijeron, señora, o le hacemos cesárea o tal vez no se logre. Entonces ella la acupunturista, la conectaron a un montón de aparatos y nació mi hermana. Y entonces yo como, sí nació, pero algo va a pasar. Ya está, para 15 años. Y entonces yo cuando veo a mi hermanita, o sea, pequeñita, o sea, era la respuesta de Dios y sana, y yo como hasta escuché dentro de mí la voz de, yo no hago las cosas mediocres, yo las hago como yo quiero, porque soy Dios. Sí, pues, entonces ahí, perdón, en verdad, Dios, no sé qué un mal momento, Señor. Eso, o sea, cuando logras ¿cómo explicarte esto? Yo lo vería como una transición de madurez espiritual.
¿Va? De alguna forma, pero que nace a raíz de que puedes ver a Dios ya no distante de tu vida. O sea, sí, ya, sí, no sí. Ya es algo un poco más palpable. Ajá, ya no es que llegas a la iglesia y qué bien se está aquí y luego ya no lo sientes, sino que ya lo llevas a tu casa. Exactamente. Ya tu vida diaria ya es como, Dios mío, hoy no tengo ganas de... O sea, ya cuando se fortalece una reunión, entonces creo que de alguna manera, y yo ya estaba en el seminario, o sea, yo ya estaba en el seminario en esa época, ¿va? Estaba en tercero básico. Y cuando nació mi hermana, entonces yo dije como, no puedes pelear con algo que no existe, o sea, no puedo decir, ay no, tal vez no existe, no, sí existe, sí me he peleado con él. Claro, obviamente, este es como un perrito chihuahua ladrándole a... Por supuesto. Y entonces, esa fue una parte, y luego también, algo que me afianza como católico es el momento en que empiezo a conocer otras religiones. Ajá. No dentro del cristianismo, sino ajenas a, Ajá. y que quedo yo como, mira, esta religión, ¿qué tal si? Yo digo que, y empiezo como a indagar y ver, y llega un punto, que fue el islamismo, me captó mucho la atención por cómo está configurado, por lo que dice, por los procesos que maneja. Por las bombas, sí. No, o sea, no, pero sí. Viajan en avión, no, para nada. Me gustó porque es una religión que se lleva, o sea, o sea, sí tenés que ir a la mezquita en algún momento, pero vos estás en cualquier lugar y llega la hora y vos con tu convicción de creyente girás hacia donde creas que está la mezquita. No podría porque me pierdo, pero girás y orás donde quiera que estés, o sea, si es tu convicción. Mientras que a veces no, como católico pasa por la iglesia y quizás un mosquito. Cabal. Porque nos cuesta de pronto, yo como esa radicalidad y esa sumisión que mira, pero hubo un elemento clave que impidió que yo pudiera aceptar al islamismo como mi religión. y es el hecho de no ver a Jesús con la importancia que Jesús tiene en la historia y en mi vida. Cabal. Entonces yo como, sí, o sea, Mahoma sí, pero no, a Jesucito no. A eso sí no, ahí sí no, o sea, nada que un profeta más el mero Tatascán. Cabal. Entonces, eso hace que se fortalezca mi relación con Dios y también mi identidad como católico. Es decir, no, estoy en la iglesia en la religión o en la iglesia que me satisface en cuanto a las dudas que yo tengo espiritualmente. Entonces, de ahí que, obviamente, vos me conocés y algunos de los que ven acá verán que también es como, sí, pero no, es esto, pero tampoco esto. Entonces, pero es mi proceso, o sea, es mi proceso de, antes de yo visualizarme como católico, tengo que visualizarme como un cristiano, es decir, como creyente de Cristo. Y también para entender que ser creyente de Cristo amerita también una genuinidad y coherencia como ser humano. Sí. Entonces yo tengo que buscar ser un buen ser humano para ser un verdadero cristiano, y ya luego sí, véanme, soy católico a morir, apóstol. Pero eso no es lo que Cristo ni lo que la iglesia en sí. La iglesia no te manda a vos andar a gritarles a todos que sos católico y retirar su pecado. Por supuesto. Uno en su fanatismo es que termina. O en su necesidad de, que vean que sí soy bueno, entonces te va a atacar al otro para que vean que yo soy el bueno. Cabal. Pero esos ya son los problemas o retos humanos que tenemos. Entonces, mi estimado, de esa manera breve, te comento por qué la realidad con Dios, ¿verdad? O sea, a raíz de eso, para mí Dios es el creador, el eterno, que ha creado el universo y me ha creado a mí para vivir principalmente. Y esa vida, cada vez que me pierdo vos, porque me pasa, me pierdo mucho, porque demasiado, pero solamente vuelvo a sentirme yo y a encontrar mi centro cuando regreso a Dios. O sea, hay veces que de pronto ando así, ya mucho tiempo alejado de Dios, y de pronto me dan ganas así sin que sea jueves y sea la hora, voy al Santísimo y estoy ahí sentado y de pronto como que vuelvo a sentir nuevamente, esto soy yo. O sea, creación tuya y la invitación a vivir plenamente como tú experimentas la vida. Sí, por supuesto. Y es que es una de las situaciones que creo yo de que cada quien lo va experimentando de manera diferente.
por lo menos ahora algo que ha atacado mucho, sobre todo entre los patojos de mi edad para abajo, pues es mucho sobre el agnosticismo, vamos, el decir, creo, pero puede que esté ahí como que no esté ahí, vamos. ¿Cómo miramos esa situación del estar pero no estar y no me importa si está o no está? ¿Qué crees vos al respecto? Porque por lo menos dentro de mi perspectiva es como que algo muy incompleto, lo siento yo. Es algo como que el desinterés al respecto es como que no, de alguna manera, no valoras el buscar una relación entre lo que pasa, entre lo explicable y lo inexplicable, de las cosas que pasan en la vida. Todos hemos experimentado un paso inexplicable en nuestra vida que nos hace trascender a nuestra fe. O sea, estés o no estés dentro de la iglesia, siempre va a haber esa etapa, ese momento en el que va a haber una lucha entre esas dos facciones, vamos. Y por lo menos yo lo veo de esta manera. Al momento de que yo decido como tal el empezar a creer en Dios y el empezar a estar caminando dentro de la fe, algo que por supuesto no es nada fácil y que es una lucha constante durante toda esta vida, pero hay algo en mí que me dice si yo quiero o no quiero creer, pues la verdad me interesa, lo siento como algo muy de niños, diría yo. ¿O cómo lo verías vos? ¿Cómo lo explicarías vos al respecto? Vos que llegás al docente, vos que llevas docencia, vos que has visto más de cerca toda esta posición. Fíjate que creo que principalmente un elemento que está siendo muy común en la niñez y juventud, porque empieza, no es como, ay, joven y le cayó ahorita le agarró este patín, sino que es algo que va desde pequeños, es un criterio de irresponsabilidad. Uh-huh. O sea, yo no quiero identificarme con algo porque me da miedo el no cumplir con todos estos elementos. Yeah. Entonces prefiero no identificarme con este elemento. Entonces, sí creo que existe Dios y todo, pero si no existe me da lo mismo. O sea, es porque si existe y es real, entonces yo soy bueno, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Pero si no existe, entonces yo estoy equivocado. Entonces, como no quiero que se piense en mí que estoy equivocado, no, mejor que vean que el ser cool es el punto, ni siquiera es un punto medio. Ajá. Porque yo pienso que está el punto medio de llegar a un fanatismo total y entre un ateísmo total y verdadero. O sea, el punto Ajá. medio sería como el sí existe, pero no te lo tengo que imponer porque estás en tu libertad. Uh-huh. Ya, pienso, este es un punto muerto. O sea, sí existe, pero yo ni fu ni fa. O sea, si existe o no existe, a mí me da exactamente lo mismo. Estoy fuera de esa ecuación, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que va como a esa conveniencia. O sea, va como a esa conveniencia. De hecho, si te das cuenta, se ve desde la perspectiva religiosa, pero también entre elementos muy humanos. Las relaciones, no, hombre, seamos cuates con derecho nada más. O sea, ¿para qué ponerle nombre a esto? ¿Para qué oficializarlo? Yo creo que es más una irresponsabilidad por un miedo que nace de la autopercepción de sentirme incapaz de responder completamente. Sí, ves. Y el que vos abraces una idea propia, también implica responsabilidad. O sea, no puedo decirte, sí creo en Dios, pero actuar como si no. O sea, o decirte, sí, para mí Dios es alguien que me ha creado y me ha amado a vivir, y llevar una vida que no precisamente conecte con la vida misma, sino que solamente se quede en existencia. Sí, ves. Que no busque aportar a los demás, puesto que desde mi perspectiva, Dios es un ser que da y me ha creado a mí para que yo también dé. Entonces yo no puedo, pero entonces mi vida es mi circulito y listo. Sí, pues. Entonces el abrazar una ideología implica asumir también las consecuencias de esto. Y creo que ese miedo es lo que vería en esta actitud que mencionas. Sí, es algo que yo he visto ahora actualmente, yo que he estado trabajando en una comunidad de jóvenes, vamos. He compartido con varias de las ovejas de la comunidad. Y sí es un pensamiento que suele darse muy seguido en los patojos, vamos.
Y es algo que es muy, muy común ahora con la mayoría de patojos, que es mejor el estar ahí 2, 3, que estar completo, como vos decís, esa responsabilidad de que conlleva, ¿va? La que de alguna manera hace que los patojos no estén en la jugada y etcétera, ¿vamos? ¿Y por qué no han conocido las mieles de estar aquí? ¿Hay mieles? Hay mieles, claro que sí, ¿cómo de que no? Por lo menos yo lo veo así, porque la verdad yo he visto este camino a pesar de que ha sido difícil, que ha sido complicado y de que me han puesto muchas trabas para hacer todo lo que de alguna manera yo lo veo como mi vocación. De que a pesar de todo esto ha salido y han traído muchas cosas buenas, ¿verdad? Igual que como lo vería yo en tu posición, ¿verdad? El conocer mucha gente dentro de la iglesia, el poder hacer lo que más te gusta, el poder encontrar esa vocación hacia lo que vos querés llevar también a todas las personas. Esa vocación, vos, es la que por lo menos yo lo veo como miel, vos. La miel que después de los piquetes de las ovejas y tanta cosa que te da, pues que ahí está, ¿va? Ahí está, y es lo dulce, lo que saboreas no para vos, sino que para podérselo llevar a alguien más y que lo pueda probar. Es que mira, es como, ahorita que mencionas eso, me pongo a pensar en las veces que paso dormido todo el día. Ajá. Yo, qué rico estar durmiendo todo el día, descansando sin nada que hacer. Pero he sentido mucho más bonito cuando llegas en la noche después de un retiro, después de haber dejado patojos, sí. Llegar y te tiras a la cama, gracias a Dios ya terminé. Ajá, Ese momentito de que es tan genial, es tan perfecto. Suspiro. Exacto, es ya, o sea, esos microsegundos valen más y te llenan más que el haber descansado. Por ponerlo un ejemplo tal vez hasta un tanto absurdo, son pequeñas cositas que vas experimentando que te hacen saber y sentirte en el momento indicado. Sí. Siendo vos mismo. Exactamente. Siendo vos mismo, puesto que al final momentitos placenteros los podemos encontrar con X, Y, cosa o persona. Cabal. Pero esos reales solamente cuando en verdad descubrís que te has entregado a un proyecto y pues tiene sus pros y sus contras eso, ¿verdad? El que conozcas a más personas, o sea, porque al final vas estructurando también modelos de trabajo que ya se vuelven como, ya sabes qué cosas son más funcionales que otras, pero de pronto puedes llegar a un lugar donde es que ya tenemos esta estructura. Uh-huh. Ay, pero yo vengo de tal lugar y ya no funciona, fíjense, pero tenemos esta estructura. Pero qué tal si no, porque tenemos esta estructura. Entonces, pero tal vez sí tenemos esta estructura. ¿Y por qué no? Porque la estructura dice que no. Entonces, pelear con eso es muy difícil, ¿verdad? Claro, hay cosas que no se deberían alterar, pero hay otras que sí son necesarias alterar, modificar y adecuar para poder tener un mejor efecto. Gracias a Dios, salvaguardando toda la parte trágica de la pandemia, llegó una pandemia y provocó que muchas comunidades rompieran esa estructura. Incluso algunas siguen de cerca. Y algunas todavía no lo han hecho porque ahí está la estructura. Cabal. Bueno, Walter, la verdad es que ha sido una total bendición el poder conocerte principalmente. Yo creo que ya te lo he dicho en anteriores veces, la verdad de que yo me siento muy contento de poder contar con tu amistad principalmente y sobre todo de que vos hayas sido una de las personas fundamentales en este proyecto. La verdad es de que yo estoy muy contento respecto a todo esto, todo lo que ha sucedido, varias trabas que nos han puesto como proyecto también, porque ha sido bastante complicado también el hecho de que hasta en la misma iglesia, vamos, siempre hay como que muchas cosas ahí que no encajan o que no quieren encajar, vamos, pero que de alguna manera han podido salir y hacerse por la mismísima gracia de Dios, porque Él de alguna manera quiere que sucedan las cosas y han sucedido. Entonces la verdad que estoy muy agradecido con vos principalmente por todo eso. Y bueno, antes de despedirnos, pues que le pudieras decir a nuestra gran audiencia. 1, 2, 3. Así, contadito, ¿no? Yo viéndolo desde 3 dispositivos. Que le pudieras comentar a aquellas personas que tal vez están varadas en el agnosticismo,
que se han balanceado hacia el teísmo por X, Y motivo, pelea o razón en particular. A todos aquellos patojos que están iniciando en su proceso de fe, a todas esas personas que están pasando por problemas o crisis existenciales, que les pudieras dar unas palabras para que pues continúen en la fe y que se puedan seguir formando, estando, haciendo. Ánimo. Sí se puede. Uy, está difícil puesto que es mucho público, y es que probablemente muchas de esas personas no estén viendo esto. Ajá. Entonces es esa parte muy difícil, pero sí, seguramente hay personas que lo están viendo, que conocen a alguien que está en esa situación. Entonces, para ti, el mensaje sería, tenle paciencia, porque son procesos, y en verdad, o sea, aunque uno cuando está como muy arraigado en la fe dice, nah, ese es el enemigo el que te está hablando cosas al oído, hay cosas muy duras, y en esos momentos de oscuridad de tus amigos es cuando mejor amigo debe ser. Cuando ves que tu amigo está dudando de todo, está peleando con todo, es cuando le debes recordar, no precisamente, es que mira, Dios te ama, porque recordarle que estás vos ahí, que vos sos su amigo, que lo aprecias, y que independientemente de la decisión que tome, vas a seguirle queriendo. Porque no hay nada más triste que de pronto entras en un proceso de duda, y con el mismo que ahí vas a hacer un montón de cosas a la iglesia, a hacer limpieza, a instalar sonido, a tocar, a cantar, a vigilias, con el que compartías el pan en la vigilia, de pronto ya no te habla porque ya no sos católico, porque ya no crees en Dios, porque cediste ante el mal. Eso es muy difícil, porque entonces uno que está como yéndose a esa parte oscura dice, entonces vos sí estás con Dios, o sea, efectivamente yo soy una mala persona. Y entonces ese mensaje no se lo podemos dar nosotros a ninguna persona. Si en verdad, o sea, si estás firme en tu fe, que estás viendo esto y conoces a alguien que no lo está haciendo, sé buena persona, anda con esa persona en ese momento. Sé su tabla de salvación, escúchalo, préstale atención, no cuestiones de pronto lo que está diciendo, puesto que es un proceso. O sea, en mis momentos más oscuros, que llegué a ofender a Dios, y pues la iglesia, o sea, desde la doctrina ya blasfemó, pecado, fuego eterno. Pero Dios me ha mostrado su misericordia, no porque llegue alguien y me diga, no hombre, vengo de parte de Dios y no va a pasar eso, sino que me lo ha ido mostrando con los signos de los tiempos. O sea, siempre han habido situaciones, momentos y personas que me recuerdan el amor que Él me tiene, con su actitud y con su manera de ser. O sea, que van más allá de, Dios te bendiga, mijo. O sea, he estado rodeado de sacerdotes, he estado rodeado de personas creyentes, y he estado rodeado de personas que dicen no creer. Y de todos he tenido un poquito de Dios. Como también de todos de pronto he tenido como cosas que, ¿será que en verdad eso lo está pidiendo Dios o no? Entonces, lo que les invitaría es que trabajemos con empatía. Alguien dice porque amaneció hoy, porque leí un post o vi un video en YouTube toda la noche y salió que no, hay miles de religiones, y entonces él no necesita que le cuestiones. Si en verdad crees en Dios, mostráselo con tu actitud, porque Dios te manda eso, a que actúes como Él, a que seas un Cristo que incluye, no que excluye. Exacto. Entonces esa sería mi invitación, puesto que no puedo decirle a ti que no crees que viste este video hasta este momento, eso difícilmente va a pasar. Sí. Pero sí, los que lo están viendo y nosotros, como siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad de hablar, o sea, yo ahorita que lo estoy diciendo, soy principalmente retado a ser empático con aquellos que están pasando por un momento de oscuridad, no porque no estén creyendo a Dios o porque estén peleando a Dios, porque en esos momentos de oscuridad uno no ve a Dios, pero tampoco se ve a uno mismo. Exactamente. Entonces ahí es donde debemos serlos, no solo cuando estamos en la vigilia, qué bonito hermano, y ya luego, no hay que ver cómo lo resuelve, el necio se va a ir a la tumba con su pecado y va a arder en el fuego eterno. Eso no construye como iglesia. Sí, exactamente. Muchas gracias, Walter. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando / viéndonos. Muy feliz, muy contento, la verdad, de poder realizar este podcast, este primer capítulo junto con el hermano Walter. Ojalá los otros no sean tan aburridos, espero. Pero gracias, Eliezer, por invitarme.
Y la sorpresa también, puesto que me dijo comamos. Entonces, y comimos bien también. Sí comimos, cumplió. Tal vez a los próximos invitados, tal vez se les baje el presupuesto, pero... Ya no. No, pero claro. muchas gracias por invitarme y pues mis mejores deseos para tu proyecto de Peopletolic. Gracias. Peopletolic. Y también pues para todos los que le van a estar apoyando y también para los que de pronto viendo esto van a decir, ay no, está bien garrita, yo lo puedo hacer mejor. Háganlo, es verdad. Sí. Y también a los que van a venir y en algún momento pues volverán a estar frente a vos y a toda la audiencia, pues muchas gracias y mis mejores deseos y bendiciones. Y en verdad, o sea, que en medio de todas las adversidades que encuentren, en verdad, que encuentren muchas adversidades y caos, porque eso también te ayuda a construirte como proyecto, a decir, sí. Pero yo así soy, esto es lo que busco. En medio de todo ese caos, que la mano de Dios nunca se separe de ustedes y que sobre todo encuentren también, sepan ver esas luces sobre qué es lo que Dios les está pidiendo. Muchas gracias, Walter. Muy felices, muy contentos de poder finalizar este primer capítulo. Esperamos de que tengan una feliz semana, que estén muy bien, que Dios los bendiga y pues nos vemos en una próxima.